Bien, los contenidos de este vídeo los tenéis en la unidad didáctica 6 en las páginas 112 y 113. Vamos a dedicar esta semana y una serie de vídeos al tema de la variedad lingüística, que es un tema muy amplio, abarca muchos aspectos del lenguaje. Aquí nos vamos a centrar simplemente en aspectos muy generales de eso que se conoce como variedad de la lengua. Evidentemente las lenguas presentan una diversidad que se debe a muchos factores. Toda lengua tiene una variedad que se llama estándar, la variedad estándar, que es la que se utiliza en el ámbito académico. Por ejemplo, variedad estándar es la que estoy utilizando yo ahora, la que utilizamos en clase, la que leemos o escuchamos, vemos en los medios de comunicación, con un registro formal, evidentemente. Y la variedad estándar es, es la variedad que reúne los puntos en común de todas las variedades y elimina las diferencias. La lengua estándar, digamos que es la que queda cuando quitamos, cuando suprimimos, cuando prescindimos de las variedades, de las diferencias, y nos quedamos solo con lo que es común, y además en un registro, por lo general, formal y prestigiado, es decir, que todos los hablantes de la lengua entienden que es la manera más prestigiosa, más prestigiada, más correcta, por así decirlo, de hablar. Cuando estamos ante eso, es cuando nos quedamos con lo que podemos decir que es la lengua estándar. Es decir, la lengua estándar es el resultado de eliminar la variedad, es el resultado de eliminar lo específico y quedarnos solo con lo general, con lo común. Eso es la lengua estándar. Un ejemplo de lengua estándar sería, por ejemplo, dentro de lo que estamos hablando, sería la lengua del telediario, el modo de hablar de un telediario. Vamos a escuchar un ejemplo. El Gobierno concretará hoy cómo será la nueva prolongación del estado de alarma que pedirá el Congreso. Pretende que sea la última antes de la llamada nueva normalidad. El Consejo de Ministros decidirá, entre otras cosas, la duración de esta quinta prórroga que quiere alargar hasta el final de la desescalada. De momento no tiene asegurado el apoyo parlamentario suficiente para sacarla adelante. Bien, si escuchamos esta versión de español, evidentemente es un español que, si os dais cuenta, no tiene ninguna particularidad. No podemos definir que el hablante sea andaluz o sea canario o sea de un registro o esté hablando de un registro demasiado culto ni vulgar. No podemos decir, pero este español que se está hablando aquí lo puedes entender cualquier hablante mínimamente instruido, evidentemente, cualquier hablante mínimamente instruido que conozca el español entiende perfectamente este vídeo que hemos hablado. Y esto es lo que sería la lengua, un ejemplo de lengua de variedad estándar. Bien, aparte de esta variedad estándar, claro, cuando entran en juego las peculiaridades, pues ya hablamos de las diferentes variedades de la lengua que se pueden establecer. Y las variedades se pueden establecer por tres grandes criterios principalmente. Por criterio geográfico, es decir, variedades que presenta una misma lengua según el lugar donde se hable esa lengua. Entonces hablamos de los dialectos. Los dialectos de una lengua son las variedades que se dan de esa lengua en determinadas regiones, pueblos, comarcas, etc. Siendo la misma lengua, presenta particularidades fonéticas, es decir, en el sonido, particularidades morfológicas, en la forma de las palabras, particularidades sintácticas, estructuras sintácticas distintas, emplear el usted. Luego ya lo veremos ejemplos. Otra manera de variar de una lengua son lo que se llaman variedades sociales, y eso ya no depende del lugar donde se hable, sino del nivel sociocultural del hablante, de la profesión, de la edad, de si pertenece a un determinado grupo. No hablan, tienen sus, evidentemente sí hablan igual, pero luego tienen sus variedades, sus peculiaridades. No es igual una persona, no es igual la lengua y la variedad lingüística que va a emplear una persona que está instruida, que tiene estudios superiores, de una persona que apenas ha ido y lo único que tiene es la enseñanza básica. O no será igual la lengua que emplee un profesional del derecho que un empleado de taller.
O no es lo mismo la variedad lingüística, no habla lo mismo un adolescente que una persona mayor. Todos sabemos que los adolescentes, por ejemplo, tienen su propia variedad lingüística con su vocabulario, sus estructuras, ¿eh? Y se diferencia, por ejemplo, de la manera de hablar de las personas mayores. No hablan igual las mujeres que los hombres. Quiero decir que hay variedades también por género. Y luego está la variedad de situación o registro, que eso tiene que ver con el momento en el que se está empleando el habla. Ya no el lugar ni quién, sino sobre todo la situación. Aquí se establecen las diferencias, por ejemplo, no hablamos o no se habla la lengua de igual, no se emplea la lengua de igual manera en una conversación informal entre amigos en un bar, que a lo mejor esos mismos amigos, imaginemos que son todos compañeros de trabajo, son profesores y están hablando en un congreso de profesores, pues no se emplea. Y son las mismas personas, pero están en situaciones distintas, emplean un registro distinto. Una misma persona que da una conferencia muy seria, con un lenguaje muy formal, con cultismos, con tecnicismos, cuando acaba esa conferencia y en una charla distendida con otros compañeros, incluso con los propios asistentes a esa conferencia, se toma un café, relaja el uso de esa lengua y emplea otro registro lingüístico más coloquial, etcétera. Bueno, esto es un pequeño repaso de lo que tuvisteis que ver ayer, y son sobre una pequeña introducción a qué son las variedades de la lengua, qué es la lengua estándar, qué es la diversidad, por qué se da la diversidad y dependiendo de los factores que inciden sobre la lengua, cuáles son las variedades que podemos establecer. A continuación, vamos a ver entonces cuáles son las variedades geográficas. El primer tipo de variedades que se pueden establecer en la lengua y que son las variedades geográficas. Las variedades geográficas o diatópicas, como dice aquí, variedades geográficas o diatópicas, que son las que se pueden establecer en una lengua según el lugar donde se habla. Bien, lo que vamos a ver son los dialectos, esto que llama aquí los dialectos de España, en realidad tenéis que cambiarlo por los dialectos del castellano, ¿de acuerdo? Son dialectos del castellano. Lo que vamos a ver son dialectos, o sea, variedades geográficas del castellano. Variedades, castellano, ejemplos de castellano, o las clasificaciones que se pueden establecer en el castellano según cómo cambie su fonética, sus sonidos, su sintaxis, su vocabulario, según las zonas, las distintas zonas en las que se habla el castellano. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que establecer una gran diferencia entre dialectos históricos, dialectos septentrionales y dialectos meridionales. Vamos a ver qué son esos tres conceptos. Dialectos históricos, septentrionales y meridionales. Perdón, ¿qué me pasa? Estos son variedades sociales. Bien, los dialectos septentrionales, es decir, dialectos del norte. Se puede establecer en la península, en el español peninsular, en el español se puede establecer una gran distinción, dos grandes grupos de variedades de dialectos que serían los dialectos septentrionales, los dialectos del norte de la península y los dialectos meridionales más el canario, y luego estarían los dialectos de América, que en este libro, en este curso, no, en principio no vienen, pero quizá yo os amplíe algo porque es importantísimo los dialectos de América, aunque bueno, lo podéis volver a ver en cuarto, en primero de bachillerato. Como no tenemos mucho tiempo, pues seguramente no lo veamos. Entonces tenemos la primera gran diferencia que se puede establecer es entre los dialectos septentrionales y los dialectos meridionales. Dialectos del norte y dialectos del sur. Dialectos del castellano, ¿de acuerdo? Dialectos del castellano, es decir, variedades geográficas del castellano. Variedades que presentan diferencias en los sonidos, diferencias en la sintaxis, diferencias en el vocabulario, por el lugar donde se hablan. Y el segundo concepto es dentro de
el segundo concepto que está asociado al de dialecto septentrional es el de dialecto histórico, porque los dialectos septentrionales del castellano, los dialectos del norte, en realidad son dialectos históricos. Más que del castellano, son dialectos del latín. Lo que pasa que son dialectos del latín que no llegaron a constituirse en lenguas propias, como sí pasó con el gallego, con el castellano y con el catalán. Y aquí hago un inciso. En vuestro libro no habla de las otras lenguas de España, aparte del castellano. Sabéis que en España, aparte del castellano, tenemos el gallego, el euskera o vasco o vascuence y el catalán. Bien, independientemente de las lenguas de España, de las otras lenguas de España, aquí estamos hablando de dialectos del castellano. Y lo que quería decir es que el gallego, el euskera y el catalán son antiguos dialectos del latín, al igual que el castellano, pero esos, gallego, euskera y catalán, se constituyeron en lenguas. Sin embargo, estos dialectos septentrionales, de los que vamos a hablar ahora, no llegaron a constituirse en lenguas y se han quedado como dialectos, se estudian como dialectos del castellano, pero en realidad están ahí a medio camino entre ser dialecto del castellano y ser dialectos del latín. Y son dos, el astur-leonés y el navarro-aragonés. En el libro tenéis las características principales de, sobre todo, casi todas estas lenguas, una de las características que tienen estos dialectos, son que conservan la F inicial latina, es decir, palabras que comenzaban en latín por F, como falar, fablare, que en castellano la han perdido, estos dialectos lo mantienen. Entonces, lo que tenéis que saber es cuáles son el astur-leonés y el navarro-aragonés y saber en qué zonas se hablan. Aquí en este mapa lo tenéis muy bien especificado. El astur-leonés se habla en la zona de Asturias, prácticamente en toda la provincia de León, el oriente de Cantabria, el norte de Burgos, Zamora, entra en Portugal. Eso es el núcleo, la parte nuclear del astur-leonés, pero claro, evidentemente, si os dais cuenta, va avanzando hacia el sur, pues como fue avanzando con la Reconquista, y hasta el siglo XIII, y abarca prácticamente también León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Y este sería el primero de estos dialectos, el dialecto astur-leonés. Vamos a escuchar una muestra de cómo suena el dialecto astur-leonés. Buenas tardes, señora Carmen, collacios de corporación, ilustres componentes del Jurado, presidenta de la Academia, representantes de bellas asociaciones, público en general, amigos todos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Estamos aquí para conocer las obras y autores ganadores de esta segunda edición del certamen literario La Academia, palabras originales escritas en lengua astur-leonesa, como dicen los científicos, los lingüistas, o en guionés, como estamos avezados a decir periquí, y como dice también el Estatuto de Autonomía en el suelo artículo 5.2. Así, como guionés, no da el Estatuto a la lengua propia del guión. No hay problema con la diversidad de nombres para referirse a una misma lengua. Tanto sería presentar como disolado de lo mismo. Una variedad de nombres, variedades internas. Pues esto sería una muestra, a ver si habéis escuchado, esto sería una muestra de cómo suena, de cómo es ese dialecto astur-leonés. Todos estos pequeños vídeos que proyecto dentro de daré los enlaces aparte para que podáis escuchar los vídeos completos y os fijéis en las diferencias. El otro gran dialecto septentrional es el navarro-aragonés o aragonés, y es una lengua... Perdón, es un dialecto
que se habla en la zona pirenaica, sobre todo en la provincia de Huesca, y evidentemente esto pasa como con otras muchas lenguas locales, lenguas regionales. Hay colectivos que luchan por su mantenimiento, incluso por su preservación, porque no desaparezcan, y bueno, pues también cuentan con cierto apoyo institucional, y son dialectos que se están poco a poco estudiando cada vez más, imponiendo dentro de las administraciones, y bueno, pues te puedes encontrar a gente que hable aragonés no solo en los Pirineos, sino que te lo puedes encontrar perfectamente hablando en la capital, en Zaragoza o en Teruel, pero propiamente el dialecto está circunscrito a esta zona del Pirineo Navarro, Navarro aragonés. Vamos a escuchar ahora una persona hablando en aragonés, ya veréis. Hola a todas, me digo Mario, tengo 26 años y soy de Zaragoza, que llegué a la capital de un chico de un país que se dice Aragón y que de hecho está debajo de los Pirineos. Actualmente pertenece al Estado español. Mucha de la lengua que se dice aragonés, que se forma más aquí en Aragón, y lo que voy a hacer es explicaros una mica la suya historia y cómo es la situación real del aragonés ahora mismo. El aragonés surgió debajo en el siglo XX en los Pirineos Central. Bien, como os digo, bueno, ya habéis visto cómo suena, como os digo, luego podréis ver el vídeo entero porque daré los enlaces. Pues estos son los dialectos septentrionales, no propiamente del castellano, hemos dicho en este caso, no son propiamente dialectos del castellano, sino que son dialectos del latín, pero son lenguas que conviven con el castellano, cerca del castellano, dialectos que conviven cerca del castellano, que no se han llegado a constituir en lenguas, pero ya veis, algunos lo llaman lenguas, otros lo llaman dialectos. Claro, para eso necesitaríamos otra clase o incluso una semana para discutir qué es un dialecto, qué es una lengua. Son nociones que, bueno, son muy difíciles, son muy complicadas de establecer. Hay muchas veces muchos intereses, y lingüísticamente lo que para un lingüista a lo mejor es un dialecto, para un político es una lengua, y bueno, es delicado. Pero lo vamos a tratar y lo vamos a estudiar como dialectos septentrionales. Vamos ahora con los dialectos meridionales, es decir, los dialectos que se hablan en la mitad que se hablan de la mitad de la península hacia el sur, prácticamente de la provincia de Madrid, como veis, hacia el sur, y en Canarias, y como os digo, en América. Pero nosotros nos vamos a ceñir a dialectos del español que se hablan en España, porque bueno, estamos en la asignatura de lengua castellana en el sentido de lengua castellana que se habla en España, y como españoles vamos a estudiar eso. Pero, como os digo, a mí me gustaría tener tiempo para hablar del español de América, porque el español de América es el futuro es el presente del español y es el futuro del español, y por su variedad y su riqueza, desde luego es precioso. Y pues los dialectos meridionales, y esto ya sí son propiamente dialectos del castellano, los dialectos meridionales serían el extremeño, el andaluz occidental, el andaluz oriental, el murciano, el canario. Esto es como todo. El extremeño, habrá quien establezca extremeño norte, extremeño sur, andaluz occidental, oriental, se puede unificar en andaluz. Pues cuanto más detallemos, cuanto más entremos en el análisis, en el detalle, más veremos diferencias y podremos hablar incluso de dialectos dentro de los dialectos. Pero bueno, la idea general, la idea básica es esta: extremeño, andaluz, murciano y canario. Serían los dialectos meridionales del castellano. Vamos a las características que tienen cada uno. Hay una gran diferencia entre estos dialectos y el castellano que se habla en el norte de la península. Sobre todo, una gran diferencia es el seseo-ceceo, que eso es algo que deberíamos estudiar aparte, la aspiración de la H, el voseo, el tratamiento de usted, algunas diferencias morfosintácticas. En concreto, esos rasgos los tenéis en el libro, los veis. Ahora simplemente vamos a escuchar alguna muestra
de estas variedades del español. Vamos a empezar con el andaluz. Llevo unos cuantos días aquí ya. Claro, lo que pasa es que estamos de matanza y no sé que tiene el FA que ha abierto el foco. Tú tenías el FA para allá para Rocío, ¿no? Mucho menos. En este lado había 5, 3 o 4, y arriba ya me han ponido de la hueso. Nada, me robaba pi. Mira, otros meses, cuando van arando los olivos, tienen varias juntas, entonces yo paso por debajo de estas tablas. Esta tarde vamos a comer la onda. Yo no me dentista, esta es que no... Porque es que antes no se quedan sin tener una fábrica de queso, es muy difícil que salgan para adelante. Bueno, Miguel, te dejo, bicha, voy a salir para adelante. Siempre se ha dicho que en Andalucía se habla mal, que nos comemos los finales de las palabras y las eses, que se sean... Bien, bueno, mencionar aparte sería aquello, dice, esto es hablar mal. Esto no es hablar mal, esto es hablar una variedad del español, del castellano y punto. Hablar mal es, pues, hablar fuera de tono, fuera de lugar, no emplear el registro que hay que emplear cuando hay que emplearlo, cometer incorrecciones gramaticales, eso es hablar mal, pero tener un acento distinto, eso no es hablar mal. Desafortunadamente en este vídeo que acabamos de ver, la mayoría de las muestras que habéis podido oír de diferentes hablas del andaluz son de un registro coloquial y parece que asociamos directamente el acento andaluz o el dialecto andaluz con gente del campo, con gente inculta, pero vamos, eso no tiene nada que ver. Ahí tenéis, por ejemplo, a la ministra portavoz del Gobierno de España, que habla en dialecto andaluz, y es la ministra portavoz, y por cierto, podía haber enganchado ese vídeo aquí, no he caído en ello. Bueno, luego os pongo un corte de la ministra portavoz, que es andaluza, y habla en dialecto andaluz, en un registro formal. O sea que no hay que identificar ciertos dialectos con hablar mal o bien. Vamos a ver ahora el dialecto extremeño. La cabra tiene que ser cabrero y el porquero tiene que ser porquero. Para llevar a la primales le sembramos avines, le sembramos guisantes y los llevamos a primales con los guisantes. Y a luego de los guisantes, cuando se terminan los guisantes, se termina todo lo que tenemos sembrado, de ahí pasan a los higos. Y de los higos pasan a, ya con nuevas robas y media, pasan a la montanera. Pues la montanera es la época del año cuando cae la bellota. Los cochinos sin hierba, pues no se comen la bellota, claro, porque se foguean, como no hay hierba, por eso tienen que entrar a la montanera habiendo hierba. Porque se foguea la boca, se le foguea la boca y por eso no pueden entrar a la montanera. Tienen que esperar a que haya una mitad de hierba para poder entrar a la montanera. Y este es el ibérico puro de pata negra de Extremadura. Los barros que son muy perros, y para que dejarte de bellotas tienes que moverlos una minita. Se le va agarrando con el rebaño y los cocinas están comiendo y cuando tú ya... Bien, bueno, habéis visto, de nuevo es una muestra, claro, son dialectos locales, son dialectos, evidentemente en las capitales de provincia de Extremadura es difícil que la gente, que los hablantes empleen este dialecto tan local. Son dialectos muy locales, muy ligados al mundo rural, en este caso el del extremeño, y a ciertas zonas de Extremadura, tampoco se habla en toda Extremadura. Otro ejemplo de dialecto del castellano meridional es el murciano. Señoras y caballeros, abrid por bien las orejas, los autóctonos de aquí, los forasteros de afuera. En gobierno esta su forma a generar conocencia, así que escuchad de todo, que la cosa le interesa, que se puede decir muy alto, no de forma más sincera. Seguro que hay mucha gente que esta lengua lo comprenda, aunque haya nacido en el mundo de la vuelta. Bien, bueno, habéis visto que, o habéis podido escuchar que son lenguas con unas particularidades, sobre todo fonéticas, de pronunciación, y también, evidentemente, léxicas, de palabras muy locales.
Y es verdad que son dialectos que no están muy prestigiados, ¿eh? Estos hablantes, por supuesto, emplean este dialecto, pero seguramente, muy posiblemente, esto es una percepción personal, ¿eh? Muy posiblemente ligado a ciertos contextos, en ciertos registros, pero eso no quiere decir que en otros momentos, en otras situaciones más formales, su manera de hablar el castellano se acerque más a la lengua estándar, que es lo que hablábamos en un principio. En el momento en que a la lengua le quitas las particularidades, todo el mundo tenemos una manera de hablar que sería la lengua estándar. Pero vamos, este señor extremeño que hemos visto antes o este señor murciano tienen habla, por supuesto, y en su uso cotidiano y diario es el que emplean. Ahora vamos a ver el dialecto canario, que es la importancia del dialecto canario está en que comparte sus rasgos, la mayoría de sus rasgos, con el dialecto andaluz, y sobre todo es el puente entre el castellano peninsular y el castellano de América. De hecho, gran parte de América, sobre todo en el Caribe, el español caribeño, pues el español andino no, y el español del Río de la Plata, de Argentina, Uruguay no, pero el español caribeño, el venezolano, el dominicano, el cubano, tiene unos rasgos compartidos muy claramente con el dialecto canario. Y vamos a ver una muestra muy breve de dialecto canario de una chica, yo creo que la conoceréis, es presentadora de televisión del Tiempo en Antena 3. Y lo curioso en este vídeo es que vamos a ver a una persona que habla en castellano neutro, digamos, castellano estándar, en la lengua estándar, y una persona que habla en dialecto, él habla un dialecto castellano peninsular central de Madrid, y ella habla un castellano canario. Habéis conocido a nuestros compañeros de deporte, ahora estamos con los compañeros de la meteo, con nuestra queridísima compañera Mar González. ¿Qué es lo último que haces antes de entrar en directo, Mar? Pues mira, ya tenemos, bueno, yo he hecho ya lo que son todos los mapas que voy a sacar ahora en el informativo, y lo último antes de bajar es chequear pues, los últimos datos que nos ofrece pues, la agencia de meteorología, datos como temperatura, precipitación, rachas de viento, etcétera, para poder contar algo más actual mientras hago el tiempo. Porque es más fácil de delante. Esa previsión del tiempo que con tanto tino y esmero como siempre prepara. Al norte del país y ya por la tarde esperemos en toda la costa del Atlántico. Es por ello que la agencia de meteorología mantiene para mañana. Bien, habéis visto, o habéis oído, habéis visto y habéis podido escuchar el contraste, ¿verdad?, entre el castellano peninsular central madrileño estándar y el castellano canario. Sobre todo ella cómo aspira a las S finales, ¿verdad? No las pronuncia como una H aspirada, sobre todo, y sesea, no distingue entre CZ, que son dos de los grandes rasgos del español canario. Entonces, del castellano canario, o español canario, da igual. Entonces, para resumir, hemos repasado al principio de esta no, antes de resumir, quiero que no se me pase esto, hablar del español de América. La nota que tenéis en la página 114, el muy importante, que ahora no me sale aquí, y que me debería salir, ahí está, ahí. El español de América. Lo que os comentaba, el español, a ver, hablar de español de América también es una generalización que se puede decir burda, es demasiado, es que hay muchos españoles de América, no es lo mismo el español que se habla en Cuba que el que se habla en República Dominicana, que el que se habla en Venezuela, no es lo mismo el español que se habla en Venezuela en la costa que el que se habla en la sierra, no es lo mismo el colombiano que se habla en el Caribe que el colombiano que se habla en... O sea, es que hablar de español de América es una generalización que nos viene bien para entender el concepto, pero evidentemente no deja de ser una simplificación. Dentro del español de América hay muchas variedades a su vez, pero sí es verdad que todos tienen
algo en común. Entonces nos tenemos que fijar en lo que tienen en común: el seseo, el yeísmo, la aspiración de la S final de las palabras, esas S que no se pronuncian. En algunas regiones se confunde la R y la L, cantal, amol, y ese tipo de rasgos. Esto es lo único en principio que hay en el libro del Español de América. A mí me gustaría dedicarle más espacio. Quizá en alguna actividad que proponga trabajaréis sobre el Español de América. Y ahora sí vuelvo a repasar los contenidos que hemos visto. Aparte de un repaso de los conceptos de variedades de la lengua, qué es la variedad de la lengua, qué es la lengua estándar, por qué aparecen esas variedades, y hablábamos de variedades geográficas, que son los dialectos, variedades que tienen que ver con el lugar, variedades sociales que tienen que ver con el nivel sociocultural del hablante, que se llaman sociolectos, y las variedades de situación, o también llamadas registros, que tienen que ver con el momento en el que usamos, en el que hacemos uso de la lengua. Y hoy lo que hemos visto han sido variedades geográficas del castellano o del español, ¿de acuerdo? Variedades geográficas, los dialectos del español. No las lenguas de España, sino los dialectos del español, porque las lenguas de España son el gallego, el euskera, el catalán y el castellano. Y en esta unidad lo que hemos visto son, dentro del castellano, que es una de las lenguas de España, es la lengua común a toda España, eso sí, dentro del castellano, los diferentes dialectos. Y hemos visto que hay que tenemos que establecer una distinción entre dialectos septentrionales o dialectos históricos, que en realidad más que de dialectos del castellano son dialectos del latín, y hemos visto que esos dos son el astur-leonés y el navarra-aragonés, y dialectos meridionales, que serían el extremeño, el andaluz, el murciano y el canario. ¿Qué tenéis que saber de esto? Pues evidentemente cuáles son esos dialectos, dónde se sitúan geográficamente, en qué zonas se hablan y algunas de sus particularidades fonéticas y morfológicas más importantes. Y con esto doy por terminado este vídeo. Luego os propondré alguna actividad relacionada con este tema.